el inesperado giro de la crisis energética en Europa. El clima otoñal inusualmente cálido y licitaciones de cargamentos exitosas han generado que el panorama energético en Europa tenga otro paisaje. Ahora tiene más gas del que puede usar. De acuerdo con la agencia Bloomberg, los países europeos se apresuraron a importar gas licuado ante el avance del otoño y la llegada del invierno. Ahora, Occidente cuenta con unas reservas casi al tope antes de que los ciudadanos enciendan las calefacciones, mientras que la gasolina está a menos de un tercio del pico al que llegó el verano. Sin embargo, apunta el medio, aún existen riesgos, pues básicamente el futuro energético de Europa depende del clima y de la posible ola de frío que llevaría a los países a sumergirse rápidamente en sus reservas. Los gobiernos también están nerviosos por la amenaza de más sabotaje en los activos energéticos que podrían trastornar el mercado, dice el texto. Líderes europeos están preocupados de que los precios más bajos de la gasolina, en comparación a lo registrado en meses previos, estimulen un mayor consumo cuando las temperaturas bajen. De acuerdo con Giacomo Massato, analista y meteorólogo senior de la compañía energética italiana Iumia, se espera que el exceso de gas en Europa dure al menos hasta diciembre, pues es poco probable que Europa experimente una ola de frío prolongada en noviembre. Aunque el precio del gas se ha contraído, los peligros aún existen en los precios del mercado, pues los futuros precios se cotizan hasta en 44% más caros para febrero en comparación con noviembre, por lo que se espera que la crisis siga incluso en el próximo invierno. A pesar del atractivo de los precios más bajos, sigue siendo esencial, según Timor Energy, la reducción de la demanda de gas a lo largo de 2022, la cual se estima en alrededor del 7 al 9%, principalmente impulsada por el cierre de grandes consumidores industriales. Sin embargo, esto está por debajo del objetivo del 15% de la Unión Europea, apunta Bloomberg. Aunque las reservas en Alemania están en un 97,56%, según Gas Infrastructure Europe, esto solo es suficiente para satisfacer la demanda durante 2 meses de clima más frío, por lo que Europa deberá seguir atrayendo cargamentos de gas licuado. Apenas este martes, 25 de octubre, Fatih Birol, jefe de la Agencia Internacional de Energía, el mundo aún necesita que el petróleo ruso siga fluyendo hacia el mercado para satisfacer las necesidades de demanda del combustible. Durante la 15 Semana de la Energía de Singapur, Birol señaló que actualmente el mundo se enfrenta a una crisis energética verdaderamente global, que ha sido causada por la contracción de los mercados de gas natural licuado, así como por la reducción en la oferta de petróleo. ¿Qué necesita Europa para aumentar el suministro de gas a través de Turquía? Para aumentar los suministros del gas ruso a Europa, se necesitará construir un gasoducto adicional, sostiene el profesor y experto en geopolítica energética, Samuel Furfari. Explica que la capacidad del Turkstream es más baja que la del Nord Stream, por lo cual no sustituirá de lleno aquello que se trasegaba por el primero. La infraestructura, al menos parcial, existe y permite aumentar los suministros en cierto grado, pero cualquier aumento sustancial requerirá efectuar un trabajo grande para duplicar el número de las tuberías existentes o tender unas nuevas mucho más grandes, explicó el profesor de la Universidad Libre de Bruselas a Sputnik.
Según el experto, la demanda potencial es enorme, puesto que antes de cometerse el atentado por el gasoducto Nord Stream 1, se suministraban 110.000 millones de metros cúbicos de gas solo a Alemania. La capacidad del Turkstream es 10 veces más baja que la del Nord Stream, por lo cual no podrá sustituir de lleno aquello que se trasegaba por el primero. Farfari opinó que un nuevo gasoducto también puede quedar dañado como cualquier otro por un acto subversivo, y subrayó que su protección dependerá de los países por cuyos territorios pase. El 12 de octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia podría redirigir el volumen de gas que ahora no puede suministrar por los gasoductos Nord Stream hacia la región del Mar Negro, creando en Turquía un centro de distribución de gas para Europa, si los socios están interesados. Al día siguiente, Putin y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, tras reunirse, ordenaron estudiar de manera detallada y muy rápida la posibilidad de crear una instalación así. El 14 de octubre, Erdogan comunicó que Ankara adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del proyecto, especificando que Turquía parece ser la ubicación más adecuada para este centro de distribución. Bloomberg. Estados Unidos flexibiliza el tope de precios al petróleo ruso pese al descontento de sus aliados. La meta de privar a Rusia de sus ingresos cambió en Washington ante el objetivo prioritario de contener los precios internos de la gasolina. En el contexto de una posible revisión estadounidense de las restricciones al petróleo ruso, los aliados de Washington empiezan a dudar sobre su disposición real a encajar un golpe económico con tal de limitar los ingresos de Rusia, informa Bloomberg. Bajo una versión anterior del plan de Estados Unidos, que ha sido impulsado interna y externamente por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se estaba considerando imponer un tope de precios de entre 40 y 60 dólares por barril. Según funcionarios que prefirieron permanecer en el anonimato, ahora hay una discusión activa acerca de establecer un límite superior a ese rango, a pesar de que algunos funcionarios de la Unión Europea creen que eso permitiría al Kremlin continuar obteniendo ingresos considerables por sus ventas. Además, señalan que Estados Unidos no siempre está tan dispuesto como Europa a aceptar un golpe económico para presionar a Rusia. Por otro lado, está claro que China y la India, los socios comerciales más importantes de Rusia, no participarán en la introducción de un límite de precios, aseguraron los informantes. El cambio de postura de Estados Unidos. La causa de tal cambio de postura, según la agencia, radica en una reevaluación de las prioridades de Washington. La meta de privar a Rusia de sus ingresos por exportación de hidrocarburos, en represalia por la operación militar en Ucrania, cambió ante el objetivo prioritario de contener los precios internos de la gasolina en vísperas de las elecciones de medio término en el país norteamericano, que se celebrarán el 8 de noviembre. Para lograrlo, el petróleo ruso debe seguir fluyendo hacia el mercado global y llegar también a los países occidentales. No suministraremos nada si va en contra de nuestros intereses. Al referirse al pretendido precio tope, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió anteriormente que Rusia no suministrará sus recursos a otras naciones si eso contradice sus intereses económicos. No suministraremos nada en absoluto si va en contra de nuestros intereses, en este caso económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón, ni combustible, ni nada, indicó el mandatario.